tengan todos ustedes. Estamos reunidos en este día para poder compartir una charla de un inquieto grupo que se hace llamar los sembradores de la historia. Platicando con ellos, pues bienvenidos, platicando con ellos, es muy ambicioso el proyecto que tienen entre manos, que unos jóvenes de forma, ¿cómo se puede decir?, itinerante, de mochila, puedan viajar por gran parte de la República Mexicana, porque también son de diferentes lugares, puedan viajar y conocer a personas, pero al mismo tiempo dar a conocer lo espectacular de la historia, los acontecimientos que tiene cada una de nuestras entidades en las diferentes regiones. Y es fascinante porque platicando con Alan, pues comparte que tiene en este proyecto cuatro experimentos, ¿no? Cuatro pequeños ADNs que quieren solventar, terminar, producir, en este caso como son las pregoneadas históricas, la parcela del devenir, el tranvía fronterizo y el temporal, que es una gaceta de investigación histórica. Pues estos jóvenes ahora nos acompañan en el Museo de la Memoria por la invitación de otra de sus colegas, Raciel, que también estudia historia aquí en la Universidad Autónoma, pero que empática con el proyecto, pues quiere también generar en Tlaxcala esta nueva experimentación de sembrar la historia. Me voy a permitir leer un poquito sobre el currículum de estos dos jóvenes. Comenzaré con Alan, fronterizo de Ciudad Juárez. Alan Hernani Herrera Peña es estudiante de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha dedicado a la divulgación, cofundando el Laboratorio de Investigación Histórica Sembradores de Historia, buscando hacer de esa ciencia social una práctica cotidiana. Asimismo, es coordinador editorial de la revista Tranvía Fronterizo y colaborador del Museo Regional del Valle de Juárez en Chihuahua. Puede leerse su columna quincenal en el Diario de Juárez. Francisco Peralta Hernández, quien se encuentra al final de la mesa, es forastero proveniente de Cuautla, Morelos. Es estudiante de la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es cofundador del Laboratorio de Imaginación Histórica Sembradores de Historia, coordinador editorial también de la revista Tranvía Fronterizo, colaborador del Museo Regional del Valle de Juárez y columnista en el medio digital Las Noticias de Cuautla. Se ha desempeñado en el rubro de la divulgación de la historia con el fin de democratizar la ciencia histórica y la cultura en diversos espacios. Para quienes pido un fuerte aplauso, para que también hacemos a favor de explicar la dinámica de esta charla. Bueno, buenas tardes. Para dar una plática sobre una semana de historia, cómo sirve esta ambiental. Yo de primera instancia, pues quiero hablar que conocí a los chicos, porque que estamos estudiando la ciencia de historia a través de encuentros que se han hecho a nivel Centro Sur y Nacional. Es como pues empezamos a conocernos. Como tal, yo en mi clase estuve con el Laboratorio de Investigación Histórica, fue con la revista de Cambio Fronterizo, debido a que uno de mis amigos pues mandó un artículo y me dijo que mira, ahí fue donde pues resonaron los referentes más de Ana, de Nadie, y de colaboradores, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues por redes sociales, fue cuando se empezó a notar lo que fue la divulgación histórica por parte de estos chicos en diferentes estados del país, y al mismo tiempo, pues como compañeros que forman la Academia Nacional de Estudiantes de Historia. Pues, vamos.
tan bello, ¿no? En un lugar histórico, que mejor hablar de siempre que en un museo de la memoria. Y ese es uno de los ejes los cuales ahorita vamos a mencionar, ¿no? La memoria. Primero que nada, bueno, pues agradecerles una vez, muchas gracias, muchas veces, porque como dice el arquitecto Francisco, el esfuerzo pues de llevar la historia a otros espacios, realmente que pues es un reto, ¿no? Es un reto que muchas de las veces pues da miedo enfrentarse, ¿no? A la divulgación, a la enseñanza de la historia en diversos ámbitos, cuando sobre todo no son los formales, ¿no? O sea, ámbitos formales, hablando de una escuela per se, sino pues enfrentarte a la plaza pública, ¿sí? A gente que no tiene nada que ver con nuestro ámbito, que por aquí incluso le ha pasado que existe una licenciatura en historia. Esa es a la gente que queremos llegar. Queremos llegar a las personas que incluso no se consideran parte de la historia, porque dicen, no, bueno, la historia déjenselo a Zapata, a Morelos, a Hidalgo, a esos personajes de bronce, cuando nosotros lo que queremos pues, es compartir, dialogar, es decirles a todas las personas pues que ellas también son parte del devenir histórico, ¿no? Del paso del tiempo y de los procesos que nos conforman. Simplemente, bueno, mencionar que hace unos días pues, participó una buena cantidad de la población mexicana en un proceso electoral, y eso nos debe hacer entender que no solo son los candidatos, las candidatas, parte de la historia, ¿no? Quienes pasarán, sino que quienes hacen la historia son todas esas personas que día a día pues, hacen que el mundo se mueva, ¿no? Que la historia transcurra. Y bueno, quisiera empezar un poco hablando, ahorita ya empezamos a calentar, pero hablar sobre la historia, Sembradores de Historia, ¿sí? ¿Cómo surge este proyecto? Que ahorita nos comentaba el arquitecto, bueno, si ustedes están muy chavos, ¿no? Bueno, para balconearnos, Francisco es 20, ¿sí? 21 ya, Francisco de 21, yo soy más viejo, entonces tengo 22, el más viejo entre comillas, pero pues creo que todo eso nace de una inquietud que viene primero por parte de una historia familiar, ¿no? De un origen personal, y que se entrelaza con la decisión de haber estudiado historia. Creo yo que esa es una de las carreras, al igual que, por ejemplo, podría mencionar artes, literatura, música, en las que si no te apasiona, no sé qué haces ahí, ¿no? O sea, en historia no es como medicina, pues son pocos los casos que hay, pero no es como que tus padres digan, no, es que tienes que ser historiador, porque ya hay 4 generaciones de historiadores, como solemos escuchar a veces con licenciaturas como Derecho o Medicina, ¿no? No sé si les ha pasado algo en mi generación que, es que mi papá me dijo que tengo que estudiar Medicina y ya después puedo estudiar lo que yo quiera. Pues bueno, en historia es el caso que de la historia, al contrario, a veces genera una rivalidad, ¿no? Hacia las relaciones familiares, porque si no, ¿eso de qué sirve? Y justamente es de lo que queremos hablar hoy. Fue el 16 de agosto del 2022, hace 2 años, ya vamos a cumplir 2 años próximamente, lo vamos a hacer en grande, que iniciamos. La primera actividad fue la creación de una antología digital, una antología colectiva de poesía a Cuautla. Quienes han ido a Cuautla, Morelos, saben que al igual que Tlaxcala tiene un centro hermoso, un centro histórico bellísimo. ¿Por qué? Pues porque las estructuras se mantienen de pie, ¿no? Y aparte es un museo vivo donde tú puedes recrear el sitio de Cuautla de Morelos cuando estaba luchando contra Calleja, contra el ejército realista, por la independencia de México. Entonces uno puede ir recreando, caminando las batallas, de aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, ¿no? Lo del Pino Antillero, y todo, bueno, eso de Morelos, de la independencia, pero si uno se va a la revolución, pues creo que otro personaje que salta es Zapata y su ejército zapatista. Y entonces la ciudad te permite, ¿no? Pensarla históricamente, es decir, aquí hubo algo antes, ¿sí? Entonces lo que nosotros convocamos a
abierto, general, fue a crear poemas sobre Cuautla. Y bueno, nuestra sorpresa, que ya nos la solíamos, era que la temática principal de los poemas eran históricos. Es decir, recuperaban la identidad a través de la historia, ¿sí? A través de las gestas heroicas, ¿no? A través de personajes, a través de leyendas. Entonces, eso nos hace ver, en un primer punto, pues que la historia parece ser silenciosa en el hecho de su función. Sin embargo, cuando sacudimos un poco, ¿no? Nos podemos dar cuenta que en realidad la historia está en partes donde ni siquiera nos las imaginamos, ¿no? Y cómo podemos conectar la lírica con lo histórico, con lo real, con lo que pasó, con lo real. Es así que comenzamos con esa convocatoria que se publicó en un plaquet impreso, tuvimos un plaquet de forma muy, digamos, artesanal, bajo el fondo editorial de Navarro, en honor a la abuela materna de Francisco Peralta. Y fue así, con esa actividad, en la que nos sorprendió también mucho que participaran muchos jóvenes, sobre todo de preparatoria, que estaban inquietos por publicar sus creaciones literarias, que muchos de ellos pues ya les venía gustando la poesía y cuando vieron la convocatoria en redes sociales les llamó mucho la atención. Entonces la presentación de ese plaquet, de ese poemario que se denominó Ecos de Cuautla, fue en la preparatoria Cristóbal Colón, en una prepa donde algunos estudiantes pasaron a leer de poesía y un poco sobre esta discusión, ¿no? De cómo la historia no solo se remite a los libros de texto gratuitos que vemos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, sino que la podemos estirar, la podemos llevar más allá del ámbito académico escolar básico, de la educación básica, ¿no? Porque bueno, también la historia, como las matemáticas, son hermanos como de las, pero nunca diferentes, como algunos personajes en la historia también, ¿no? No sé, quisiera hacer un ejercicio aquí. ¿A quién le gustó la historia de la primaria? ¿A quién en la primaria dijo, ay, la clase de historia, ya vamos a sacar el texto de aquí? Pues no, muchas veces era aburrido, ¿no? Tener que estar escuchando al profesor recitar la cronología y lo que hace salir del tiempo, y tú no entendías cómo se mezclaba una batalla con un viejo papel que denominaron Constitución, y cómo eso nos dio la independencia. Creo que la revolución, pues hay como que se pelearon algunos, una guerra, pero pues quién sabe por qué, ¿verdad? Y eso tiene que ver conmigo, a veces nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues el ejército zapatista, en el caso, ¿qué tiene que ver conmigo la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Qué tiene que ver conmigo Porfirio Díaz? Cuando uno empieza a darle vuelta a la forma tradicional en que estudiamos la historia, nos damos cuenta que tiene que ver todo, ¿no? Y es un poco de los ejercicios que hemos tratado de hacer el día de hoy. Pero a lo largo de estos 2 años, bueno, el día de hoy también. Entonces, es así que surge con un poemario, utilizando la poesía, el Sembradores de Historia. Así lo denominamos en un primer momento al colectivo, a sus integrantes, que en primer momento éramos Paco y yo. Pero ¿por qué sembradores? Bueno, primero porque utilizamos esta metáfora, ¿no? En donde pues, el sembrador deja una semilla, la cosecha, la cuida hasta que se da, ¿sí? Y las milpas, las parcelas no se dan por sí solas. Se tienen que cuidar, se tienen que estar pendientes, se tienen que saber cuánta agua, cuánto sol, etc., ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que convertirnos en eso, ¿no? Ya no por no decir sacerdotes de Clio, en todo caso Clio es la diosa, la musa de la historia en la antigua Grecia. Bueno, pues no por decir sacerdotes, pero sí estos sembradores. Y bueno, también quedaba muy ad hoc porque nuestros temas de interés principales pues lo agrícola. Yo estoy estudiando en una escuela de agricultura en Ciudad de Chihuahua, donde soy, para mi tema de tesis, y Francisco está estudiando una hacienda en Morelos también para su tema de tesis. Está todo relacionado con pues, la tierra, con la agricultura, con la lucha agraria también, ¿no? Y bueno, pues, eso nos resonó y dijimos que tenemos que ser, con más razón, sembradores de historia. Posteriormente,
pues empezamos a realizar actividades presenciales, sobre todo en la Ciudad de México. Algunas de ellas, como fue un taller de historia oral en el Museo del Estanquillo, colecciones de Carlos Monsiváis. Estuvimos durante todo el mes de mayo del año pasado, pues jugando con la historia oral, ¿no? Y compartiendo esta metodología tan importante que podemos utilizar con los adultos mayores de nuestras casas, ¿no? Porque también, ¿cuántas veces no hemos charlado con nuestra abuela, con nuestro abuelo, tío abuelo, con nuestra mamá, con nuestro papá? Y nos empiezan a contar cuando pasan por alguna calle, uy, hijita, fíjate que yo vivía ahí, y al lado de tío Pedro, y luego íbamos a comprarle las tortillas. Bueno, pues eso es historia. A eso también nos referimos cuando queremos hacerlo parte de la práctica cotidiana, porque la historia no solamente, ya dije, los grandes personajes, las grandes batallas, los grandes acontecimientos, sino que la historia también está dentro de nuestras familias y tenemos que rescatarla, ¿no? Tenemos que también intrigarnos, porque así como cuando decimos, yo soy de Morelos, yo soy de Chihuahua, yo soy de Tlaxcala, y pensamos en nuestra identidad y nos remitimos muchas veces a la historia, pues también hacen deseo a nuestras familias, ¿no? O sea, las familias nos dan identidad, nuestros objetivos, y saber la historia de nuestras familias es súper importante también para entender por qué vivimos en el barrio que vivimos. Y a veces podemos descubrir cosas interesantísimas, ¿no? Que ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Entonces, ese taller que dimos allá en la Ciudad de México fue muy fructífero porque como era un museo, pues donde el taller era los domingos, pues acudían las familias completas, ¿no? En donde había varias generaciones. Entonces lo que hacíamos era que hicieran un guión de 3 preguntas, ¿sí? Sobre algún tema que les interesara, que la mayoría de las veces tenía que ver con su propia familia, y entonces estaba conviviendo la abuela con el nieto, y el nieto ya empezaba a preguntarse, ¿no? Sobre este pasado familiar, y la abuela pues tenía la oportunidad de contarle, ¿no? Entonces eso, si bien es una práctica recurrente, a veces no somos conscientes de la importancia y de la necesidad de verdad de hablar con nuestros adultos mayores, de hablar con nuestros viejos, con quienes están llenos de una experiencia que, pues, ahora sí que son historia viva, ¿no? Y por eso no podemos dejar que todo ese conocimiento se vaya, ¿no? Entonces yo les invito que si conocen por ahí en su familia o seres queridos que ya son grandes, ¿sí? Y que vivieron otras etapas que nosotros no nos tocaron, pues preguntarles, porque pues, incluso nos pueden dar mucha luz. Posiblemente, bueno, en Morelos también dimos un taller en el Museo Casa de Morelos, un taller de cuento histórico, otra vez siguiendo, buscando la forma en cómo la gente se interrelacionara con la historia, pero a través de otros formatos, de otras herramientas, no de formas cuadradas y aburridas en donde, bueno, pues vamos a aprender nosotros muchas historias, no, sino a través de la literatura, a través de imaginar. El imaginar cómo era ese pasado, cómo fue antes el lugar en el que vivíamos. Y bueno, hablando de esta historia, pues de la historia del proyecto, se fueron integrando otros compañeros de otros estados precisamente por esta interacción. Bueno, yo vengo de Ciudad Juárez, entonces yo conozco allá, o yo ya conocía desde que vine a la gente que estudia historia allá, a mis contemporáneos, compañeros estudiantes de Ciudad Juárez, de Chihuahua. Entonces fuimos invitando a la gente pues, para empezar a echar nuevos proyectos. Entre ellos, otro de los proyectos fue creo que fue el tercero o segundo, es la revista mencionó Raciel, que es Tranvía Fronterizo. Esta revista se plantea primeramente que sea una revista regional, ¿sí? Aprovechando la frontera. ¿Por qué? Porque bueno, hay una vida en común entre Estados Unidos y México, en esta región del país, ¿no? De estas fronteras, donde pues, conocemos a muchos estudiantes que van a estudiar a la Universidad de Texas en El Paso y viceversa, nos conocemos a los de México, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hay que aprovechar este puente que tenemos, ¿no? Y hacerlo más fuerte, ¿no? Crear redes mucho más resistentes, y por eso la idea del tranvía fronterizo, porque en Ciudad Juárez El Paso antes había un tranvía, literalmente
cruzaba el puente que está sobre el río Bravo, en los años desde finales del siglo XIX hasta los 80, era un tranvía que cruzaba de forma muy libre, ¿sí? Actualmente ya no, se quitó, terminó de existir ese tranvía, bueno, por todas las dinámicas migratorias, las leyes migratorias, se ya no era tan fácil cruzar. Entonces, retomando este acontecimiento, ¿no?, del tranvía, dije, bueno, pues tal vez ya no está el tranvía físicamente, pues vamos a hacerlo de forma metafórica con una revista, ¿no? Porque bueno, ahora las redes sociales pues, no necesariamente tenemos que cruzar el paso para poder ser conectados con otras personas. Y fue así que dijimos, bueno, vamos a hacer una revista para estudiantes de humanidades y ciencias sociales de paso de Ciudad. Sacamos la convocatoria, pero fue nuestra respuesta tal que hubo gente de otras partes del país, incluso de Latinoamérica. Hemos tenido colaboradores de la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, de Argentina, de Colombia, Puerto Rico, desde artistas, investigadores, estudiantes que les ha interesado el proyecto y que pues, se han sumado a este cambio fronterizo y que si bien en un primer momento parecía que fuera muy literal, un tranvía fronterizo de Ciudad Juárez el Paso. Después, el mismo tranvía fronterizo, esa propia revista, rompió las fronteras que nosotros le habíamos puesto y cruzó otras fronteras en nuestro continente. Incluso este proyecto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahorita se lo mencionamos, para que nos sigan. Y bueno, luego tenemos la parcela del devenir, que es un podcast. También está en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, donde ustedes quieran escucharlo está. Y básicamente los entrevistadores somos Francisco y yo. Buscamos gestores, investigadores, artistas, activistas, todo lo que tuviera que ver con la cultura, ¿sí? Para conocer su experiencia, digamos, ¿no? Cómo habían iniciado ellos sus proyectos. Algunos de los personajes destacados está el bisnieto de Emiliano Zapata, quien es el historiador Edgar Castro Zapata, y se ha dedicado una asociación civil a llevar este legado zapatista por todos lados del mundo. Luego también tenemos una entrevista, como ya tenía que ser así, ya fue el zuliano, faltaba el norteño, también al bisnieto de Francisco Villa, Martín Villa, que también se ha dedicado a llevar el legado de su bisabuelo por muchas partes del país, a reflexionar en torno al ejército villista en Chihuahua, el impacto que tuvo, ¿no? Kenia Cuevas, que es una activista por los derechos de las mujeres, y que tiene su proyecto de Casa Hogar, Casa de las Niñas Iglesias, para mujeres en contextos de vulnerabilidad. La logramos entrevistar, conocer un poco de lo que realiza, ¿no? Entonces, bueno, ese es un archivo de la palabra donde nosotros tratamos de regresar siempre porque pues, es un conocimiento ahí resguardado. Y por el otro lado, tenemos también el temporal, que este es un blog, ya es un blog digital, que ustedes pueden visitar el temporal www.eltemporalsh.com, y donde se encuentran publicadas columnas de opinión. Son colaboraciones de también estudiantes, principalmente de ciencias sociales, pero ya hay de todas las ramas, hay de biología, sí, hay de música, de literatura. Entonces ustedes pueden encontrar ahí columnas hablando sobre distintos aspectos actuales de actualidad desde un enfoque particular, ¿no? Un poco para también poner en práctica pues este pensamiento crítico, esta reflexión de nuestro mundo actual, porque precisamente nosotros creemos, ya para ir concluyendo mi participación, pues que la historia se debe de conectar concretamente con el presente. Nosotros no podemos relegar a lo histórico como lo de hace 100 años, no. Lo histórico es lo que está pasando ahorita en la plaza principal, donde hay una feria de secundarias técnicas, eso es histórico. La señora que está vendiendo quesadillas y en el mercado, eso es histórico. La charla que estamos teniendo aquí es histórico. Todo puede ser historia. Y podemos hacer historia de lo que queramos, ¿no? Entonces, yo quiero dejarles con una reflexión que hemos tenido, ¿no? Y es la frase: la historia que no sirve para la vida, no sirve para nada. La
historia que no sirve para la vida no sirve para nada. Ese es uno de nuestros mantras. Nosotros queremos que la historia sirva para algo, y no nos referimos a algo monetario, económico, que vamos a hacernos millonarios de esto y vamos a poner una empresa como Tillo Tele, ¿no? Y vamos a tener un producto millonario como Televisa. No. A lo que nos referimos es a lo más elemental. Es como pensar en la música. O sea, yo creo que nadie de aquí puede pensar una vida sin la música. Nosotros queremos empezar a fomentar, a promover que una historia es una vida. Sin la historia, pues ¿qué sentido tiene? ¿No? O sea, si no podemos pensar en qué había antes, cómo se relaciona con lo que estoy haciendo ahorita, por qué estoy aquí ahorita, ¿no? Simplemente el museo de Tlaxcala, ¿por qué existe? La memoria de Tlaxcala, ¿por qué existe? ¿Sí? Imagínense si no hubiera historia, pues estaremos en una era en la que todos los museos, los teatros, las bibliotecas, las escuelas deben ser cercanas, ¿no? Entonces, por eso, cuando les diga que la historia no sirve para nada, son importantes, tengan mucho cuidado de sus discursos, sobre todo si vienen de personas que pretenden ser autoridades políticas, ¿no? Porque eso se va a ver reflejado en sus políticas públicas, lo cual es muy peligroso. Y bueno, tengo que decir que esta historia no es propiamente de nosotros, es una historia que parafraseamos y que viene del filósofo, científico social, museólogo Mario Chanas, brasileño, y que tuve la oportunidad de escuchar en una ocasión, y él mencionó, porque él trabaja en la museología social, y él dijo, en un portuñol muy característico: los museos que no sirven para la vida no sirven para nada. Entonces, a mí ahí me cayó la idea y reflexioné internamente y dije, bueno, sí es cierto, si los museos que no sirven para la vida pues no sirven para nada. ¿Para qué quiero yo un museo que no hace para la gente? Y luego lo trasladé a mi propia experiencia y dije, no, pues eso también aplica para la historia, no solo para los museos, y aplica para muchas cosas más. Pero bueno, la historia que no sirve para la vida no sirve para nada. Entonces, con esto lo dejaría y le daría la palabra a mi compañero Francisco. Muy bien, bueno, muchas gracias, Alan, Raciel, por esta introducción a la charla. Bueno, sí, creo que se han comentado cosas muy importantes respecto a lo que es y ha sido el proyecto que tenemos. Y yo, bueno, estoy encargado de promocionarme acá, como es costumbre en este tipo de charlas, que comentar un poco sobre, digamos, el momento teórico de lo que hay detrás de este proyecto, que pues básicamente está sustentado en lo que comentaba el maestro Manuel Ganda, ¿no? Propone el rollo de la divulgación significativa. Nosotros estamos en esa línea, pero hemos construido también nuestra propia propuesta, digámoslo así, y todo quiere entrar también en la crítica de la propia divulgación, ¿no? Yo creo que, aunque pues aquí dijeron que no les gustaba la clase de historia en la primaria y probablemente en una etapa que tuvimos clases de historia, pese a eso, somos interesados en la historia. La gente de afuera, no venga al Museo de Memoria de Tlaxcala o a cualquier museo, le interesa la historia, ¿no? Salimos y les podemos preguntar algún tema y se ponen a ver TikToks, se ponen a ver programas y tienen luego discusiones de historia, que si Zapata esto, que si Hernán Cortés esto. Entonces es un tema que las tlaxcaltecas, ¿no? Que esta discusión aquí debe tener pues varias posturas, ¿no? Entonces la historia y el público en general está sediento, o sea, quieren saber de historia, porque además pues nos despertamos todos los días con una cátedra, ¿no? De AMLO, que se para y empieza a hablar de historia y te habla de la historia de hace 20 años, de hace 100, de hace 200, bueno, él sabe todo. Entonces es como un historiador casi que tiene el formación. Entonces la historia funciona, ¿no? Ya lo puntual, funciona, sirve de algo, a la gente le interesa. El problema que nosotros detectamos es cómo llega esa historia a la gente, ¿no? ¿Quién es y quiénes son las personas que comunican esas historias y desde dónde lo dicen, ¿no? Porque bueno, muchas veces, pues dependiendo de quién esté al frente, ¿no? De diversas instituciones, pues comentan las cosas que quieren, ¿no? Y las cosas que les convienen. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en esas críticas, sino más bien en el ámbito de la educación. Que
hay puntos encontrados. Nosotros a veces decimos que pues es casi inexistente, aunque bueno, de pronto surge camaradas divulgadores que dicen, no, al contrario, hay muchísimos proyectos. Bueno, sí, pero nosotros nos hemos dado cuenta, y platicando incluso con otros proyectos, se puede ir viendo como ciertas carencias que tiene el ámbito de la divulgación en México, ¿no? Yo particularmente creo que pues son 4 que son muy particulares y que creo que hay que platicar y hay que mencionar, que es que todos se hallan en espacios convencionales, espacios de lugares comunes. Entonces, la divulgación se restringe a la televisión, a los museos, a las academias o a los grandes auditorios de las universidades. Por lo mismo, hay temas y enfoques muy convencionales, que son pues ciertamente similares y que pues no varían mucho porque pues finalmente es de historiadores para la gente que les va a entender el lenguaje rimbomante del que les van a hablar, ¿no? Entonces hay ahí un conocimiento coartado y encerrado, ¿no?, en esos 2 puntos. Luego, saliendo un poco quizá como de ese término académico, en los otros proyectos de divulgación a veces se aborda con poca seriedad, ¿no? Es decir, bueno, pareciera que hacer divulgación, porque parece una palabra a la que la gente le tiene mucho miedo, ¿no? Casi nadie dice divulgación, todo el mundo se escuda en decir difusión, pero son cosas distintas, ¿no? Incluso a veces no se sabe a ciencia cierta la diferencia, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que dicen que somos un proyecto de difusión, pero nosotros no lo creemos porque pues, la difusión dista mucho de lo que planteamos nosotros al hacer divulgación. Propiamente la divulgación pues, es una labor de traducción, que es a lo que en general debería dedicarse el historiador, a traducir el pasado, pero nosotros hacemos esta doble traducción de entender el pasado y después traducirlo a la gente, ¿no? Al gran público, ese público sediento de historia, que precisamente, comentaba muchas veces, tienen idea o desconocen de qué hace un historiador, de que esa carrera existe, y luego mucho menos habrá idea en un gran público de cómo se hace la historia. O sea, es decir, bueno, nosotros nos inventamos estas cosas o cómo lo podemos saber. Y son preguntas que parece que nadie se hace, pero que también tienen muchísimo aforo. O sea, ¿alguien tiene idea de cómo se aborda un códice? De cómo alguien de pronto, de años de investigación, dijo, bueno, yo creo que en el códice de tal querían decir esto por este sitio. O sea, parece, bueno, inimaginable. Incluso uno como historiador a veces no lo entiende o no se imagina cómo es que ese proceso se lleva a cabo. Es decir, que la metodología de la historia también es algo que deberíamos compartir a la gente. Un acercamiento, pues, de lo que hemos hecho podría ser precisamente la historia oral, que es una metodología que nos funciona para acceder al pasado, pues, desde cierta dirección, lo que es el testimonio. Entonces, bueno, poca seriedad a veces porque pues, pareciera que hacer divulgación es, y pues lo digo con toda la seriedad del mundo, abrir una página en Facebook y empezar a compartir datos curiosos, que no está mal, es necesario. Es decir, hacer infografías y hacer enésimo video de un dato curioso, ya todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial, es cierto, pues es necesario y es público y la gente lo consume. Sin embargo, bueno, hace falta más y más y más, y tratar de abordar la historia en otro sentido, porque ¿qué genera eso? Bueno, pues quién aquí la verdad se va a detener a ver el décimo video del dato curioso del día de, ¿no? O sea, es un conocimiento que es necesario, pero que muchas veces termina por ser repulsivo, es decir, que en lugar de acercar a la gente la historia, pues la aleja, porque bueno, es que la historia siempre es lo mismo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, los mexicas y parte con Maximiliano, y pues ¿qué iba a hacer ahora? O sea, bueno, entonces eso pues qué hueva, ¿no? Es lo que me viene repitiendo toda la vida en la primaria, en la secundaria, eso ya me lo sé. O sea, pues no me lo cuentes, si voy a ver TikTok quiero ver otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay una necesidad de replantear cómo vamos a compartir este conocimiento. Y finalmente, una que vemos es muy preocupante y es algo que yo creo que es como nuestro peor enemigo, que es que hay una tendencia a un academicismo monolítico. ¿Qué me refiero con esto? Que muchas veces allá afuera se tiene la idea, y también hay dentro de los historiadores muy a la antigua, tienen la idea de que, pues bueno, una idea preconcebida de la historia, que quiere decir que la historia casi es un sinónimo de verdad, ¿no? O sea, que yo tengo que venir a contar la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, o de los tlaxcaltecas, o del Estado, o bueno, de lo que fue la conquista, yo qué sé, ¿no? De cualquier tema, pero la verdad. O sea, no me vengas con mentiras.
accedemos a esas episodios del pasado pues, por interpretaciones, o a veces no hay fuentes que nos puedan decir, ¿no? Es decir, la historia está llena de silencios y de huecos, que, pues, ya lo comentó Alan, a veces nosotros tratamos de llenar, pues, juguetonamente con la imaginación, ¿no? Porque muchas veces, pues, no podemos contestar qué estaba haciendo Hernán Cortés entre que salió de Veracruz y llegó a Tenochtitlan, ¿no? Digo, es un ejemplo. Pero a través de la imaginación, a través de los cuentos, de la poesía, pues podemos ir dilucidando, ¿no? Y dándonos una idea de cómo era la vida cotidiana de México, ¿no? Y en ese contexto de conquista. Y esta tendencia al academicismo a veces también cae como en ideas de lo que debe ser un historiador. Porque, bueno, yo creo que si todos hacemos el ejercicio de imaginarnos un historiador, pues yo creo que viene, pues sí, nadie de aquí entra, y yo creo, ¿por qué no somos un señor viejo, con lentes de traje? No, pero de estos que van a empezar así, es que según las investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la verdad, esos académicos que pues parecen que son la historia de persona, porque deben ser un museo, ¿no? Entonces, es decir, hay una idea preconcebida de lo que es un historiador, y pues tú ves de pronto a dos chavos de 20 años que están haciendo quién sabe qué en una plaza, con, pues sí, con marionetas. Dices, bueno, sí, historiadores a lo mejor lo dicen, ¿no? Entonces, precisamente hay estas ideas de lo que debe ser la historia, de lo que debe decir la historia, ¿no? Porque ese carácter tan académico a veces cae en esa idea también de que la historia es de ciertas razones. O sea, ¿cómo ver mi abuelita va a ser parte de la historia si la historia es pues mi abuelita no va con mis cananas atrás de los deportistas, ¿verdad? Pues bueno, precisamente ese es el peligro de ese academicismo monolítico. Porque eso no significa que la divulgación no tenga un rigor académico. Pero sí es cierto que no debe caer en una academia, pues, bueno, yo creo que se debe tener rigurosidad académica, ¿no? Académica rigurosidad, ¿no? Es decir, que vengamos aquí de traje a platicar la enésima conferencia de la historia de Tlaxcala y pues va a decir lo mismo y hablándoles con términos que nadie va a entender y que pues van a dejar todavía más a las personas de discusión. Si no, pues más bien saliendo, preguntándole a la gente, pues qué saben de Tlaxcala, ¿no? ¿Qué piensan de la historia del Estado? ¿Qué piensan de la conquista? No sé, de los temas que puedan llamar la atención. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Mencioné la divulgación significativa hace un momento, y es decir, que bueno, creemos que a través de esa propuesta del Dr. Manuel Ávila debemos acercarnos a la, debemos volver a la historia, a la práctica de mí. Porque muchas veces, dentro de la labor del historiador, es cosa que ellos no dicen en muchas ocasiones, pues cuando empiezas a estudiar historia, te empiezas a interesar por tu vida, muchas veces más que por el propio tema de investigación que tienes. En mi caso, por ejemplo, yo pues sí, como lo comentó Alan, estudio una hacienda en Morelos, pero bueno, esa hacienda me ha llevado a conocer muchas cosas que tienen que ver con mi colonia, incluso, ¿no? Por ejemplo, la colonia donde yo crecí, pues es producto del reparto agrario, y me enteré que esas tierras eran parte de la hacienda. Entonces, puedes irte moviendo a hacerte preguntas de, bueno, en nuestro caso, somos ya muy regionalistas, lo podrán haber visto, pues de tu terruño, de tu familia, del lugar donde vives. ¿Por qué pues, los edificios están pintados así? ¿Por qué aquí hay una tortillería y allá no? ¿O por qué aquí hay un canal? ¿No? ¿Esto qué es? ¿Dónde viene? ¿Quién lo hizo? Entonces te empiezas a hacer preguntas del mundo inmediato. Y ni siquiera tienes que pensar, bueno, ¿dónde habrá caminado Hernán Cortés en estas calles de Tlaxcala? No, pues puedes preguntarte, pues, ¿cómo era Tlaxcala hace 50 años? ¿Cómo era Tlaxcala en el siglo XX, en el siglo XIX? Pero en tu colonia existía. Entonces son preguntas del mundo inmediato. No te tienes que ir tan lejos. Y puedes preguntar precisamente a la gente que te rodea. Pero la historia es un motor de curiosidad. Y muchas veces estas dos palabritas pareciera que se olvidan de esos académicos. Curiosidad e imaginación. ¿Por qué? A lo mejor por un adultocentrismo también. Porque parecen palabras infantiles, palabras de poca seriedad, ¿no? Que no entran en esa academia tan dura. Sin embargo, son herramientas indispensables en la labor del historiador. O sea, nosotros no servimos, no funcionamos si no somos curiosos y si no nos imaginamos cosas. Porque esa gente que traduce esos códices, no se lo inventa.
pero sí es cierto, tiene que tener una curiosidad muy grande por ese mundo tan ajeno, y tiene que tener una imaginación también enorme. Una imaginación, claro, obviamente con método, pero que le lleve a entender este mundo tan ajeno y tan extraño que no funciona para nada con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la divulgación debe ser un motor y debe jugar a favor y no en contra, porque a veces pareciera que hay quien lo hace como para ir en contra, de generar estas experiencias significativas, ¿no? Y es que por eso hay que repensar lo que es un historiador y lo que hace, porque un historiador no nada más se dedica a escribir historias, escribir y estar en un escritorio sin hablarle a nadie, ¿no? Enterrado en libros y en documentos y hablando con puros muertos. Pues no, porque un historiador precisamente tiene que ir y salir y romper con esa idea que es lo que nosotros batallamos tanto, romper con la idea de lo que es un historiador. Porque un historiador sí, también es un maestro y también sale a platicar y también hace entrevistas y también tiene que hacer actividades, tiene que saber dirigirse a los niños y a los adultos y a los académicos, a todos. Tiene que poder hablar con todo el mundo, ¿no? Porque es parte de una función social que a veces se nos olvida y se pierde como entre toda la marea académica y de investigación. Pero no, pues tenemos una necesidad y una obligación, creo yo, de retribuir eso a la sociedad a través de esa función social. ¿Y cómo puede cumplir esa función social? A través de la divulgación. Pero no, insisto, una divulgación también como muy clásica y hasta cierto punto yo creo que arcaica de infografías, ¿no? De la enésima infografía de la conquista de México, o del enésimo documental de Clio, ¿no? Sino, pues repensando también esos medios y esos espacios, esos temas, esas maneras, ¿no? Por eso, bueno, pues yo no sé si Enrique Krause se seguiría a parar a la Plaza Pública con 2 lonas y pues en épocas electorales a cortar y escribir, bueno, cuéntame una historia de Tlaxcala. Bueno, quién sabe, o qué historiador lo haría, porque qué historiador lo hace, esa es otra gran pregunta. Entonces, se trata también de alentar a los compañeros, pues a que vean que hay otras maneras de hacer esto, y que hay otros espacios, y que debe haber también otras aspiraciones, ¿no? No nada más, bueno, pues ser un investigador, que está muy bien, tampoco lo satanizamos, y claro que también lo deseamos, ¿no? Pero pues está cooptado, ahí están las plazas agotadas, o pues no entras si no eres el hijo de tal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que armarnos los otros espacios donde ir a llevar esto y de vivir de esto también, ¿no? Porque es lo que queremos al final de cuentas. Que no lo hacemos, insisto, y hay que recalcarlo por el dinero, pero sí es cierto que necesitamos también poder cumplir esta función social, pues en los medios y en las vías que encontremos. Y entonces la divulgación es un campo, pues creo yo, muy fértil, ¿no? Hablando, siguiendo las analogías del campo, pues para desarrollar esta función y esta labor del historiador y terminar de acercar, ¿no? Y de unir estos dos polos, que es la historia, que es algo tan raro, pero tan consumido en este país, sobre todo yo creo que en este país, porque se usa para todo y está en todos lados, aunque no queramos. O sea, yo creo que precisamente la analogía con las matemáticas es perfecta, porque pues, el mundo funciona por matemáticas y la historia tampoco se deja. O sea, todo está rodeado de historia, entonces es como el aire. O sea, de esas dos, si las odias a las dos, pues, o sea, estás yo creo condenado, porque es como que no te gusta respirar, ¿no? Entonces, bueno, precisamente para que no odiemos el oxígeno, o estos oxígenos, que son las matemáticas y la historia, pues es necesario tratar de buscar otras maneras de comunicar estas cosas, ¿no? Y otros métodos, sea pues a través de tlacuaches de peluche, ¿no? Que de pronto cobran vida, o pues a través de ir a tomar espacios públicos sin pedirle permiso a nadie, porque pues también la historia muchas veces se hace y se comparte pues sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Porque muchas veces también la gente no quiere ni siquiera que te vayas a parar a una plaza que es pública a hacer una actividad gratis, ¿no? Hasta que te corren, quieren correr. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir, vincular y compartir este conocimiento histórico sin pedirle permiso a nadie, llevarlo a todos los espacios posibles. Y sobre todo, yo creo, más que a la gente que le interesa, a la que no le interesa, o a la que cree que no le interesa, ¿no? A presentarles otra manera de ver la historia y otra manera de entender este devenir y todas estas cosas tan raras que parece que solo le pertenecen a Zapata, a Morelos, ¿verdad? O sea, a esa gente que pues tiene sus plazas, que tiene sus estatuas, y tiene sus líneas de metro, pero nada más, ¿no? Y
Y yo, su pobre diablo, por supuesto que no estoy a la altura de esa gente, ¿no? Entonces, hay que ir con la gente que cree que no le interesa y que cree que no forma parte de esto, a decirles, sí, sí formas parte y te vamos a decir cómo. Y tú, es más, tú mismo nos vas a contar todo lo que te ha pasado en tu vida y vas a ver, ¿no?, cómo formas parte de esto. Y a veces sin darte cuenta. Por eso es como el aire, ¿no? Entonces, bueno, precisamente creo que es un poco de la, pues llamémoslo filosofía, sustento metodológico o pues locuras de estudiantes de historia que sí, que nos inventamos para justificar hacer lo que hacemos y Gastar dinero. gastar dinero y encontrarle un sentido a la vida, literal, a la carrera, ¿no? Para poder decir, no, mamá, sí, mira, sí sirvió de algo que estudiar historia, créeme, lo juro. Entonces, más que, bueno, más que estos disparates precisamente, creemos que pues es una manera de poder hacer esta divulgación, de poder compartir la historia. Y pues precisamente de esto que creo que es como el objetivo, el punto que al que queremos llegar, que es pues generar experiencias significativas. Y pues es cierto, no es que una charla en la UNAM, ¿no?, con Magnus Montezuma no sea una experiencia significativa, pero es cierto que yo creo que es muy limitada y que a veces pues solo queda de ciertas personas. No es lo mismo que llegue pues un random y traiga la cuacha y te pregunte, oye, cuéntame una historia de tu pueblo, ¿no? Entonces, bueno, es otro ejercicio completamente diferente. Entonces, un historiador debe saber desenvolverse en todos estos espacios y, pues, sobre todo, saber acercarse a la gente y, pues, poder entenderlos también. O sea, entender el otro mundo, que no es nada más el que se esconde tras las paredes de los archivos y de los libros, pues, a veces también son como terreno ajeno. Entonces, pues bueno, yo creo que pues quedaría mi participación en esto, sobre todo en dejar claro que la historia debe ser una experiencia significativa, una experiencia de memoria, de amor, de pasión, ¿no? Y claro, también, pues sí, académica y de conocimiento, de pensamiento crítico, pero unas cosas no están peleadas con otras, ¿no? Podemos ser perfectamente serios y les puedo contar una historia completamente seria acompañado de una noche de coche, ¿no? Y eso no le va a quitar rigurosidad, no le va a quitar seriedad. Entonces, pues, ese es un poco, digo, los disparates metodológicos, ¿no? Eso que hemos llamado nuestra imaginación histórica. Y pues nada, les doy la palabra y gracias. Bueno, primero que nada, pues yo quisiera reconocer a sus compañeros nuevamente de que pues ya lo dijeron, son jóvenes, se están aventando la de venir de bueno, somos jóvenes, pero ellos están aventando la venir de México, de estar aquí en Tlaxcala, y pues tal vez yo como tal no puedo hablar desde la divulgación, porque realmente esta es la segunda vez en la que participo 4 años estudiando historia. Pero tal vez pues sí quisiera hablar desde lo personal, ¿no? Yo como estudiante de historia, pues siendo una que estaba en la escala, yo comparto mucho las opiniones o los estudios de mis compañeros, debido a que es triste, ¿no? Es triste simplemente en la escala porque la mayor parte de nosotros, creo que como estudiantes de la licenciatura, llega porque dicen de que, es que yo llegué porque conocí a mi local, que mi abuelito participó en la Revolución Mexicana, quisiera saber más, pero a la hora se termina sabiendo porque tal vez era lo suyo. Hay otros que dicen de que no, yo entré porque quiero ser maestro de historia, como maestro de secundaria, que me inculcó un buen aprendizaje y quiero seguir sus pasos, ¿no? También es válido. Pero, pues, o sea, otros llegamos porque realmente nos empezamos a hacer la pregunta de que,
de pues personas no indígenas que hablan de la escala y se acabó. No tenemos más en cuanto a la historia general. Pero si empiezas a hacer una introspección dentro de nuestro estado, pues te das cuenta que sí tenemos, y lamentablemente, y aquí voy a evaluar a la escuela, lo siento, lamentablemente dentro de nuestra misma formación casi nos quiere enseñar a desprestigiar lo que tenemos. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo también puedo expresar abiertamente, yo no me identifico con la labor de historiador por una sencilla razón. Porque la historia que yo quiero crecer, que quiero realizar, me la han cuestionado tanto que, pues, literalmente no te hice un buen tema de tesis, que era rescate de patrimonio. ¿Y por qué? Porque, volviendo a su pregunta de que qué hay aquí, no hay nada, cuando empiezas a preguntar, como ellos ya lo dijeron en las memorias de los libros del pueblo, te das cuenta de muchas cosas que se perdieron por falta de interés, por ya no recursos, por migraciones, por muchas cosas. Y al final de cuentas, cuando llegas, no sé, a una profesionalización, pues sí llegas con el que ese tiene, tu historia tiene que ser relacionada con lo general. Si no es historia, no tienes que hacer. Se acabó. Entonces, pues es triste, ¿no? Porque vamos a un aspecto más cotidiano. O sea, cuando tú pasas por un lugar, por ejemplo, no sé, aquí al centro, es el ex convento, ¿no? Y por ejemplo está la capilla de Cortés, que dicen que Cortés nos regaló a Cristo, ¿no? Y que hay exposición todavía. O sea, cuando ves el ex convento, pues ves la iglesia, ¿no? Pues cuando empiezas a estudiar sobre la historia de nuestro estado, dices, estuvo amurallado, un papel estratégico durante la independencia de México, muchas cosas más. O nuestra misma producción gastronómica. O sea, cuando tú incluso empiezas a cuestionar lo que tienes en un plato, nosotros hicimos la escateca, ¿no? El amaral. Y pues dices, ¿esas bolitas de dónde vienen? ¿Desde dónde viene su uso? ¿Quién lo trajo? ¿Era europeo? ¿Era mexicano? Entonces desde ahí pues tú puedes empezar a cuestionarte de qué es lo que te rodea, cuál es tu realidad. O sea, no sé, el mismo hecho de ver un vestuario en un carnaval, porque yo soy danzante, ¿no? O sea, creo que mi mayor participación en comunicación en este momento ha sido en danzas. Entonces, cuando tú ves un vestuario, pues dices, ¿por qué este vestuario? ¿Por qué, no sé, el baño de un chavo simboliza la lluvia? ¿Por qué tienen caras de gente española, así como caritas de bebé, ¿no? Decimos a veces. O sea, porque incluso en esos aspectos tan chiquitos es donde está nuestra historia y nosotros mismos la identificamos. Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿para qué nos sirve la historia? Sí, o sea, la historia tiene una función muy importante, ¿no? Que es saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y si perdemos este enfoque, lamentablemente nos estamos perdiendo. Si le damos el peso a una historia completamente económica y que tus gráficas, y tus rúbricas, y que cuántos de alcabalas, estás sesgando tu historia, estás sesgando tu visión, porque no todo, o sea, si le vas a no es que peleadas tampoco al centro de economía, la política, ¿verdad? Porque subimos una. Si tú nada más le das peso a esas dos, dando lo cotidiano, la cultura, el sentimiento, el pensamiento, pues realmente entonces no estás haciendo historia, solo estás repitiendo lo que estás haciendo. Lo que ya dijeron varios, solo lo estás repitiendo, no tiene corazón, no tiene sentido. Y pues al final de cuentas, lamentablemente es lo que nos enseñan en la escuela. Hasta me puedo atrever a decir que es una licenciatura. ¿Por qué? Porque pues yo lo que he presenciado como alumnos es como de que me dicen, no, y es que ¿por qué no le das el enfoque económico, el enfoque político? Y nos tiran al mundo si queremos hacer historia social, historia cultural, porque pues no tiene peso, eso con qué se relaciona con la historia general. En cambio, tú cuando vas a un pueblo y empiezas a decir, no sé, en mi caso yo estaba tratando de investigar una danza de origen del Chico. Cuando tú vas al pueblo y empiezas a preguntar, nadie lo sabe, porque a nadie le interesa rescatarlo. Ni siquiera nosotros mismos como personas de la comunidad, como personas del Estado, o sea, se van para afuera, pero la vez por cuando. Y es lo triste, ¿no? Porque cuando llegan los proyectos, la presentación de proyectos de investigación, te dicen, ¿y eso a quién le sirve? ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa? Pues le interesa al pueblo, y con eso debes estar más entendido, ¿no? Porque entonces
vas a un lugar y empiezas a platicar y les llama la atención y hasta ellos con su propia cuenta te empiezan a llamar, te empiezan a buscar, te empiezan a decir, vayas a contar la historia. Entonces, pues es eso. Es eso, ¿no? Principalmente el rescate de quiénes somos, de qué sentido le tomamos, de tener un sentido de identidad, un sentido de vida. O sea, porque vuelvo a lo mismo. Y hay varias personas de pueblo que decían lo mismo. ¿Y nosotros qué tenemos? Pues deberíamos sentirnos identificados hasta con, aunque no seamos católicos, con una iglesia, que tenemos un templo, un patrimonio, con lo que ponemos, con los bailes que vemos. O sea, tenemos que ponernos muy pilas, ¿no? Digamos nosotros, para tener ese acercamiento, porque al final de cuentas, ¿de qué nos sirve tener una tesis y tener esa misión de que se vuelva un libro publicado por el Fondo de Cultura y que va a transformar la historia de México, ¿no? Si pues realmente, pues no se va a quedar encapsulado solo en un público en general, ¿no? O sea, y hay veces en las que pasa que pues escucho una compañera de ellos, ¿no? Yo hago historia para que me entienda mi niña de 6 años. Y eso es lo que tenemos que, esa es nuestra verdadera meta. O sea, tenemos que acercarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay trabajos que te dicen, no, esos están bien feos, ¿no? Y ahora te dice, sí, pues ni yo lo entendí cuando lo estaba escribiendo. Pero cuando tú te das cuenta que cuando tienes un buen trabajo es porque vas y se lo vas a contar a tu primo de 8 años, a tu prima de 15, a tu abuelito de 78, a ti mismo te lo estás explicando y te vas a entender. Esa debería ser la verdadera meta que tenemos nosotros como productores de escritura de la historia, conocimientos de la historia. Entonces, pues tenemos que volver a tomar un sentido más cálido a las ciencias sociales como tal. Vuelvo a lo mismo, es una frase que dije en Guerrero, no debemos deshumanizar a las humanidades, no debemos de tener un punto frío, generalizado, completamente sobre un ámbito de producción de historia, sino que tenemos que acercarnos más a lo que queremos estudiar. Entonces, si queremos ir a un pueblo a hacer historia, pues empezar a platicar con la gente, tal vez que muy bonita el archivo, sí, pero pues realmente pues, la historia es algo mismo. La historia es algo que va a tener que mover corazones, sentimientos, y si no lo vas a hacer, pues entonces no te... ¿Qué estás haciendo? Pues entonces pues ahí es donde sería nuestra principal preocupación como futuras generaciones historiadoras, ¿no? No quedarnos encerrados en un círculo de texto, en el mismo dato que se te puedo dar. Tal vez no va a ser algo inédito cuando nosotros compartamos el conocimiento, pero sí tener un mayor acercamiento con lo que nos interesa, con nuestros compadres, personas de todo tipo. Bien, muy importante la reflexión que hace Raciel, porque es cierto, muchas de las instituciones educativas que dan historia, pues todavía hay profesores que, incluso no es que, a veces porque no saben del tema o de la por ejemplo, historia cultural, historia social, hay todavía, yo diría que en México falta todavía un estudio profundo en el nivel de universidad de esta forma de hacer historia. Entonces, a veces a mí muchos profes no saben, entonces no podemos cambiarlo porque yo no sé hacer historia cultural, historia social, a mí no me hables de evolución, no me hables de teoría sociológica, a mí no me hables de eso porque no lo sé. Y son espacios que tenemos que pues, ir llenando y bueno, agradecer sobre todo y honrar que estamos en un espacio como el Museo de la Memoria de Tlaxcala, porque el que nos abran las puertas a estos lugares, el que podamos estar aquí ahorita haciendo que resuenen nuestras voces, nuestros ecos, pues es muy importante y es un impulso que se agradece de todo corazón. Y pues les invitamos a seguir imaginando, a seguir soñando, a seguir creando y les damos un... No sé si hay alguna duda, una pregunta.
Con eso cerraríamos. Muchísimas gracias. Queridos sembradores de nubes de la historia, pues ha sido una postura fascinante. Realmente, como dicen ustedes, los viejos aprendemos de los jóvenes. Creo que la mayoría estamos acostumbrados a dar pasos seguros en esta parte de la investigación metodológica y la divulgación, donde las grandes personalidades puedan no tener errores, no tener errores a la hora de dar un dato y enfrentarse a la calumnia científica en algún punto. Sin embargo, el precedente histórico de esta jornada será conocer en 10 años el crecimiento de unos jóvenes que se arriesgan a jugar con un tlacuache, con unos libros, con unos lapiceros, y que tal vez esperemos que esa reflexión que tuvieron hoy sea matizada y los lleve a un excelente puerto, porque todavía hay experiencias que deben de vivir, afrontar. Sí, la juventud es el detonante de todas estas creaciones y particularidades muy espontáneas para poder resurgir en algo que te apasiona, como decía. Y sin embargo, me gustaría que en 10 años, 5 o 10, no sé si llueva, si realmente siembren las nubes, pero encontrarlos y charlar en algún momento de esta historia del museo y en particular la vivencia personal se haya dado de la forma en que hoy me imaginamos. ¿Vale? Cerramos solamente de una manera tradicional, a lo mejor no tan epopélica como lo esperaban, pero reconocimiento. La Cofradía del Museo de la Memoria de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento a Graciela Corona Tapia, Francisco Peralta Hernández y Alan Hernani Herrera Peña, estudiantes de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por haber impartido la charla de la historia imaginada, los surcos de una metodología, los surcos, lo firma Francisco Martínez Hernández, que les habla, y pues deseándole lo mejor a esta juventud académica. Muchas gracias. ¿Tienen casa en Cuautla, Morelos? Chihuahua, Chihuahua, aquí en el sur de Tlaxcala. Sí. Muchas gracias. Y los dejo en su casa porque voy a cubrir otro tema de tarea. Pero, claro, Tocayo, Alan, primero de allá al norte. y gracias. Nos esperamos allá. Yo me quedo con el tapuache. ¿Qué me lo van a dejar? Muchas gracias.